¿verdad? Yo, sin temor a equivocarme, hermano, puedo comentar con ustedes que el apóstol Pablo, pues fue uno de los más grandes apóstoles, ¿verdad? No haciendo de menos a Pablo, a Pedro, o no haciendo de menos a Juan, ¿verdad? Pero el ministerio de él se extendió demasiado, ¿verdad? Y pues como lo dice, a lo mejor no podemos tocar todos los versículos o las partes donde él habla, ¿verdad? De cómo, para qué fue llamado, cuál fue su propósito, ¿verdad? Ahorita nada más lo que estamos tocando, es algo sencillo y no es muy largo, ¿verdad? El momento de su conversión. Ajá, entonces, pues, ciertamente Dios a veces, hermanos, tiene que tratar con nosotros de diferente manera, ¿verdad? Porque hay veces que no entendemos lo que Él quiere hablarnos, ¿verdad? Entonces, ahora mismo, lo que estamos viviendo nosotros como familia, yo creo que estaba en los planes de Dios. Es más, yo les quiero decir que nuestro Señor es tan sabio que sabe lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero puede preparar planes diferentes, ¿verdad? Para nuestras vidas. Sin embargo, nos tocó vivir de esta manera, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo. Y yo le doy gracias porque de aquí, hermanos, están saliendo mucha gente que está, pues, también, ya estaba por allí, ya estaban listos, ¿verdad? Ya estaban listos, ya, Dios ya los había preparado, ¿verdad? Pero, tal parece como que empezó a sacudirlos del polvito, órale, ¿verdad? Y usted va a seguir trabajando para el Señor, ¿verdad? Y entonces, la vida de Pablo, hermanos, yo creo que fue una de las vidas de mayor martirio de los apóstoles, ¿verdad? Porque si usted lee, hermanos, sus epístolas, nos hablan de gran sufrimiento y llanto, ¿no? Porque pues nosotros no estamos preparados para que nos vaya mal, ¿verdad? Decía nuestro pastor Antonio, ¿a usted le gusta vivir mal? ¿Le gusta que lo traten mal? Y todos decíamos que no, y él decía, a mí sí. Decía, ¿pero por qué? Porque así, sí, porque así aprendo, decía. Porque así aprendo de las cosas del Señor, ¿verdad? A veces cuando nosotros todo lo tenemos, hermano, y estamos con todo muy bien, ¿verdad? De cualquier tipo hablando de cualquier tipo de cosa, ¿verdad? A veces no podemos darnos cuenta de lo que nos rodea, ¿verdad? Y cuando pasa algo malo, yo creo que ahí es donde nos enfocamos y podemos saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Porque hay un versículo en la Biblia que yo mucho tiempo estuve tratando de entenderlo, hermanos, y no podía. Y dice, parece que es Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo decía, pues, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué quiere decir? Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y yo siempre hasta le preguntaba a mi esposo, teníamos unos diálogos muy bonitos de la palabra, nos sentábamos los dos a platicar y le decía yo, ¿y esto cómo será? Y a pesar de que él me explicaba, yo nunca lo pude entender. Pero es la práctica y es cuando uno vive el momento en que el Señor puede hablarnos, ¿no? Yo he entendido que nosotros pues tenemos muchas cosas malas, ¿no? Y
el Señor hace que salga lo mejor de nosotros en medio de ese momento momentos tan difíciles que pudiéramos vivir, ¿verdad? Serás como mi boca, porque la palabra del Señor, como dice que es desearlo, ¿verdad? Y como dulce más que la miel y la que destila del panal, ¿verdad? Entonces, también el rollo y el cordero que dice la palabra, que cuando comió el libro, ¿verdad? Que el librito que era un rollo, ¿verdad? En el Apocalipsis nos habla, que cuando el apóstol se lo comió, dice que era dulce, pero ya cuando estuvo en sus entrañas, estaba muy amargo, ¿verdad? Y entonces uno puede entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios de nuestra vida? Y entonces, hermanos, llegan momentos en la vida, y lo hablo por Saúl. Para él, la muerte, darle muerte a la gente que estaba empezando una iglesia, era lo mejor que podía hacer, ¿verdad? Él estaba dedicado a eso y él creía que estaba haciendo bien, ¿verdad? Y hoy estaba viendo una serie, una miniserie, ¿verdad? Que hablaba de Salomón. Exactamente, hermanos, hablaban, como dice la Biblia, lo único que cambiaron algo, ¿verdad? Se llamaba el anillo de David, de Salomón. El anillo de Salomón, ¿ya la viste? Bueno, el anillo de Salomón. Yo comparo que el anillo de Salomón era la bendición que le había dado Dios a Salomón, pero por decir así, tenían que poner algo, ¿verdad? En la película que llama la atención, pero allí en la serie o en la película que estaba viviendo, les ha entregado un anillo a Salomón, y él empieza a brillar el anillo, y ese anillo se lo entrega un demonio, y le dice el demonio que ese anillo es es el control de todos los malos espíritus que va a tener en su reinado. Dice, y te lo voy a dar. Entonces se lo entrega un demonio, pero era un demonio chico, no era Satanás, era un demonio chico. Van a ver, le van a encontrar sentido ahorita que les acabe de platicar, van a decir, ¿por qué no está platicando Alex? ¿Verdad? Pero le entrega el anillo, y cuando se lo da empieza a brillar el anillo, y dice, ahora dice, me tienes bajo tu poder y tu autoridad. Y le dice, pero ¿cómo? Y dice, sí, dice, tú eres el que hace pecar a toda la gente. Y dice, no, hay otro mayor que yo. Dice, somos muchos espíritus, dice, y hacemos maldad. Dice, eso es a lo que nos dedicamos. Pero ese anillo que tú tienes va a hacer que tú tengas el dominio sobre nosotros. Dice, pero yo quiero conocer al que está sobre ti. Dice, pero ese es Satanás, el príncipe de este mundo. Dice, pues yo lo quiero conocer. Entonces, cuando viene Satanás, ¿verdad? Ahí está enfrente de él, y le dice, voy a usar este anillo porque yo quiero que tú me sirvas, ¿verdad? Y entonces él le dice, no te quiero servir. Dice, pero si tú invocas al Altísimo, al Dios del cielo, esa es la única manera que yo te puedo hacer. Pero recuerda, si tú dejas de buscarlo, dice, ese poder que tú tienes sobre mí
y que vas a tener sobre todos los demonios, se va a acabar, ¿verdad? Entonces él dice, pues, invoco al Altísimo, al Dios del cielo, y tengo ese poder y esa autoridad sobre ti, y el demonio se va, se desaparece. Y supuestamente en esa película utiliza a los demonios para hacer el templo de Salomón, ¿verdad? Pues ahí sí es una mentira, porque la Biblia no nos dice eso, ¿verdad? Sin embargo dice que el templo fue una preciosidad. Y ya pasa el tiempo y un día le dicen, te vino a buscar una mujer, ¿verdad? Y Salomón la recibe, porque todos los días hablaba con los demonios y les mandaba hacer diferentes cosas. Y los tenía bajo su autoridad. Solamente movía el anillo y decía, en el nombre del Altísimo, en el nombre de Dios, dice, ustedes se me van a sujetar. Y hasta el Satanás se lo sujetaba. Y entonces dice, te llegó a buscar a alguien. Y dice, a ver, dice, ¿quién es? Dice, es una mujer. Ajá, y él la pasa. Y era una mujer muy bella. Y entonces se explican en la película. Muchas veces creemos que la maldad va a estar en lo peor, ¿no? Pero no nos damos cuenta que a veces las cosas mínimas en la vida son las que nos hacen que nos apartemos del Altísimo. Entonces él abre las puertas a aquella mujer, pero aquella mujer era idólatra. Tenía un dios, el nombre de un dios lo dio, pero no me acuerdo qué dios era. Y ya la metió a su casa, hablaba con ella y se enamoró de ella. Y le dijo, pero que nunca le quiso decir que Salomón, porque ella quería saber cuál era el poder que tenía Salomón. Dice, ¿por qué se te fue otorgado tanto poder, autoridad y todo? Y le dijo, por algo, pero no te voy a decir qué. Y solamente él sabía que era el anillo, pero sabemos que no es el anillo, ¿verdad? Sino que es la búsqueda de Dios. Y ahí sí lo enfatizan en la película. Si tú dejas de buscar a Dios, si tú dejas de invocar a Dios y adoras otra cosa, entonces toda tu autoridad te va a ser quitada. Entonces ella le empieza a enamorarlo y él se enamora de ella tremendamente, de la mujer, pero era idólatra. Entonces le dice, Salomón, cásate conmigo, casémonos, para que hagamos bien las cosas, y involucra también las cosas de tu Dios y todo, ¿no? Está yéndose por acá. Entonces él le dice, sí, vamos a casarnos. Dice, pero quiero que sepas que siempre todo lo que tú hagas tiene que ser estar en segundo lugar. Dice, todo va a estar en segundo lugar. Dice, pero nada más lo único que te pido, dice, que yo quiero estar contigo. Entonces ya pasan los días, el tiempo, y le dice, oye Salomón, te quiero pedir un favor. Dice, mira, te voy a pedir algo. Yo no quiero, dice, pedirte con eso que tú adores a mi Dios, pero sí que me ayudes a que levantemos un altar allá hasta lo más alto de la montaña, dice, y allá, dice, me dejes adorar a mi Dios. Y como la amaba, dice, ahí en la película, dice, sí le permitió. Sí le permitió. Entonces, agarra y ella edifica el altar de la imagen y todo, y le dice a Salomón, sin que tú vayas a rendir cuentas a ese Dios, quiero que tú lo vayas a conocer, ¿verdad? Y ahí fue llevándolo poco a poco, ¿no? Entonces lo llevó y le dio un pergamino a Salomón, ahí le da eso, y le dice, mira, dice, esto, dice, quémale incienso a mi Dios. ¿En qué te afecta? Dice, quémale incienso a mi Dios. No hay ningún problema. Entonces ella le quema incienso, dice, ves, no pasa nada.
Y él agarra un rollo y se lo echa al ídolo. Y pues ahí queda sellado, que fue a adorar al Dios. Entonces ahí mismo dicen las personas que hacen la película, ¿no? Y le fue entregó su vida a los ídolos. Dice, y poco a poco, dice, el poder de Salomón fue disminuyendo. Dice, porque se había olvidado del Dios de su padre. Dice, y en vez de adorar al Altísimo, se olvidó, dice del poder que le había dado a través del anillo. Sabemos que no era el anillo, ¿no? Pero es verdad lo que pasó con Salomón. ¿Cuántas mujeres? Ahí marcó una mujer, pero tuvo mil mujeres. Imagínense cómo habrá tenido de dioses ahí. Entonces dice que el diablo le empezó a hablar y le dijo, ya no tienes ninguna autoridad sobre nosotros, no te vamos a obedecer. Y termina el reino de Salomón, ¿verdad? Bueno, ahí ya no siguió la película, pero me llamó la atención porque es verdad, hermano, que el enemigo sí, así es. O si tú buscas a Dios, te va a exaltar y vas a ir más allá con él. Pero también puede pasar lo contrario. Si tú dejas de buscarlo y te olvidas de que Él es el poderoso y el que tiene el control sobre todo, ¿verdad? Nos podemos ir hacia Él. Y podemos pensar que estamos muy bien, hermanos. ¿Qué evangelio estamos viviendo en este tiempo? Donde la gente no sabe, están danzando en las iglesias y están haciendo para acá y para allá cosas, ¿verdad? Y la gente cree que le están sirviendo así. Ahora, por algo empecé a platicarles yo de esto. Cuando nuestra vida espiritual, hermanos, está mal y no estamos buscando al Señor, hay una confusión y muy grande. La gente cree que le está sirviendo a Dios cuando no es así. El apóstol Pablo estaba confuso. No basta, hermanos, que conozcamos la ley del Señor. No basta que tengamos aprendidos versículos de memoria. No, necesitamos muchas cosas para enriquecer nuestra vida delante del Señor y que no caigamos, hermanos, en confusiones como tanta gente los tiene en la actualidad. Están confundidos y la gente a veces está en las iglesias y llegan temprano y están allí haciendo aseo, esto o lo otro, hacen muchas cosas y creen que verdaderamente le están sirviendo al Señor, ¿verdad? La que está confundida es la carne, porque el espíritu no se confunde. Dice la Biblia que el espíritu siempre nos lleva hacia la búsqueda del Señor, pero la carne y el alma siempre hacia abajo, ¿no? Entonces mucha gente cree que le está sirviendo al Señor cuando no es así. Y tenemos malamente que Saulo, ¿verdad? No estaba muy confundido. ¿Y a cuánta gente mataría, hermano? Allá en la escritura nada más nos marca que a Esteban, pero ¿a cuántos mandaría a matar? La gente, hermanos, hay líderes que se están echando a mucha gente. Ajá. Los están matando espiritualmente. Cuando ellos creen que así se puede servir a Dios. Y no es así. Tenemos nosotros un ejemplo, ¿verdad? Que fue primeramente nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos enseñó a vivir. El Señor Jesucristo no nos que el líder que yo tengo no está bueno, pero ya no tiene nada del Señor. Entonces, el apóstol que todavía no era ni siquiera era apóstol, ¿verdad? Ni siquiera era todavía de los discípulos, ¿verdad? Aquí ni discípulo era él. Él creía que él iba a poder cambiar la iglesia, que él iba
a matar toda esa gente que estaba en contra de la ley, ¿verdad? Y por eso él empieza a matar a los que se decía los del camino, así se les llamaba malamente, los del camino, a los hermanos. Entonces, pues, había mucho temor en ese tiempo, había mucho temor. Yo quiero pensar que no nada más Saulo era el que estaba así, hermano, tratando de matar a los cristianos. ¿Han escuchado lo que están haciendo en Estados Unidos, que andan deportando a la gente? Yo pienso que a ese nivel, ¿verdad? Que estaban tratando de decir, aquel como que lo he visto que está yendo allá con los que están en el camino, hay que perseguirlo, como que he visto que aquel va, ¿verdad? Entonces, había una persecución ya en este momento. ¿Por qué? Es que Dios siempre hace algo y ocupa al diablo para beneficiar su pueblo. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo Dios para beneficiar con Saulo? Pues se le aparece, ¿verdad? Se le aparece en el camino y dice, oye, pues, ¿qué te pasa, no? Es una palabra, sí, pero, óyeme, pues, aquí crees que estás persiguiendo tú, ¿verdad? Bueno, miren, hasta aquí llegamos ese día, estuve platicando. No son nada de lo que está en la Biblia es insignificante, hermano. Pero yo fíjense que las historias bíblicas me llaman tanto la atención que las leo, las vuelvo a leer, porque es algo precioso, ¿no? Y aquí tenemos un perseguidor de la iglesia. Ajá. Porque Dios le está dando una oportunidad que verdaderamente su alma se convierta. Pero recordemos que el apóstol Pablo ya tenía el conocimiento de la ley, ya tenía en su vida el conocimiento del Dios verdadero. ¿Cómo podemos saber nosotros que no estamos mal? Les puedo hacer esa pregunta. ¿Cómo puedes saber tú que estás en lo verdadero? Con tanta confusión. ¿Alguien podría decir? ¿Cómo sabes tú que estás verdaderamente sirviéndole al Señor? Sin señalar a nadie, ¿alguien me podría decir? ¿Cómo sabes que estás en el verdadero? ¿O que estás haciendo bien? Pues yo pienso que el mismo Espíritu de Dios te dice que lo que estás haciendo está bien. Igual, es que es muy fácil que uno como persona, como ser humano, se confunda. Sí. Y sí, para eso necesita pasar un proceso un poquito largo para darse cuenta de lo que es realidad y lo que no. ¿Cómo le voy a creer a alguien que me traiga un evangelio diferente al que está en la Biblia? Que dijo Jesús, si alguien te trae un evangelio diferente, no le creas. Sea anatema. No le creas. ¿Por qué le vas a creer? El mismo Dios está diciendo, o sea, sí, sí es bueno, yo considero que sí es bueno entender, pensar y ponerse a pensar que si lo que está haciendo sí realmente es bueno. ¿Por qué? Porque mucha gente se confunde y dice, no, yo pienso que sí está haciendo, pero hacen lo malo. Hacen lo malo, entonces ni ellos mismos se dan cuenta de que lo están haciendo está mal. Pero cuando uno busca a Dios y tú te pones a leer la Biblia y le dices, Señor, enséñame, dime cómo lo entiendo,
y él te da la respuesta. A lo mejor en el momento que tú leíste eso, no te llegó el mensaje, no sabes, no lo entendiste. Pero con el tiempo, a lo mejor en algo, o ves algo no sé, también en la tele, o en alguna cosa así, y te dices, ah, pues por esto, porque yo leía viniendo de Panamá para porque para no dormir, porque mi paz está la paz. Y entonces me leía, ¿no? Y entonces cuando leí Primera de Samuel, ya ves que dice que David hacia el matadero de gente y que Dios le decía, ve y destruye este pueblo porque yo te lo voy a entregar. No quiero que dejes vivo ni mujeres, ni hombres, ni niños. Entonces yo dije, pues ¿por qué? Se me hace completamente injusto viniendo de Dios. ¿Por qué? Pues no, era algo que yo decía, no, pues ¿cómo? Entonces le dije a Marta, sí, no lo entiendo, ¿por qué? No entiendo el por qué Dios le dice, mata, y matan, si él había dicho, no matarás. Es incongruente. Me dijo, no, ya voy a buscar un estudio, y me lo dio, y lo leí. Dije, de todos modos, a mí no me convencen, lo que digan, como lo digan, no me convencen. Pero Dios me dijo, pues, que es que así, no te importa. Dije, bueno, está bien, a lo mejor pues yo no voy a saber la respuesta. Y entonces, viéndose precisamente una serie que se llama Reyes, allí muestran desde poquito antes, cuando eran los jueces, que cuando empezaron ellos a hacer lo malo, los sacerdotes, los hijos de Eli, entonces yo empecé a ver esa situación y lo que yo descubrí, lo que a mí me como quien dice, me dio la respuesta, es que en la guerra, cuando una persona o pueblo que está en guerra, es una situación muy difícil. No te puedes tentar el corazón a decir, no voy a matar a este. ¿Por qué? Porque este se va a levantar con ratito para matar a ti. Si yo, o en ese tiempo, Israel dejaba una población, como que dicen que no pasa nada, ¿qué pasa? Los niños son los niños, creciendo, van a crecer con el odio hacia Israel. Entonces, ellos ya creciendo, pues van a hacer la vida imposible. Pues había que quitarlos completamente para que no se levantaran contra el mismo. Que después el pueblo mismo siempre hizo lo malo delante de Dios, que es otra cosa. Bueno, ahí ya terminaste. Ahí hay algo, ¿no?, que vamos a dejar rápidamente en claro. Todos esos pueblos que el Señor mandó exterminar, Silvia, era porque estaba totalmente idólatra. Entonces, hacían muchas degeneraciones. Tomaban a los niños, les hacían lo que querían, ¿verdad? Algunos los pasaban por fuego. Entonces, como había mucho adoración a dioses paganos, ¿verdad? Dios quería exterminar todo aquello que era parte de la maldad de las personas. Entonces, por eso, y aparte, ¿verdad? Que eran lugares donde Dios quería y darles posesión al pueblo de Israel, para que ellos tuvieran su heredad, como Él les dijo, como debían de tener. Pero originalmente Él no quería que nada de eso quedara, por la idolatría y por las cosas tan malvadas y perversas que hacía. Ahorita estamos viviendo un tiempo bien perverso.
bien perverso que están hombres con mujeres, mujeres, digo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, agarran hasta los niños, han hecho muchas maldades. Entonces, por eso el Señor está enojado. Y en ese tiempo ya los pueblos estaban así, pero era una cosa horrible. O sea, ahorita cuando menos está uno, hay pasaderamente, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso Dios lo permitió. No sé si hay algún otro que quiera opinar. ¿Cómo sé que estoy en la verdad? O que estoy... Porque una cosa es estar en la verdad también y otra cosa es que esté haciendo yo las cosas bien. Ajá. Yo creo que ¿Qué por eso testimonio mismo, me ¿no? pueden dar? Yo creo que por eso mismo, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos redarguye, Ajá. el que nos habla, el que nos hace sentir. Y cuando estamos haciendo algo mal, es lo primero que se va. El Espíritu Santo se contrita, se contrista, Sí, te contrista. y se va, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas señales de saber de que no, pues, que no estoy haciendo bien las cosas. Hermanos, Dios escudriña nuestro corazón. Ajá. Y yo creo que tiene tanta misericordia que aunque estemos haciendo mal, y si vean cosas buenas a nuestro corazón, nos va a hablar y nos va a decir: estás mal, regresa, haz las cosas bien, porque no estás haciendo lo correcto. Ahora, hay mucha gente que lo oye, pero hay mucha gente que no, ¿verdad? No sé si algún otro opine algo. ¿Cómo puedo estar segura o seguro de que va haciendo bien? Pues yo creo que, como dice la palabra, que a través de las escrituras encontramos el camino a la vida eterna. A través de las escrituras encontramos muchísimos ejemplos prácticos que a nosotros nos pueden ayudar en alguna situación determinada que estemos pasando en la vida. Y creo que hablábamos, ¿verdad? Creo de esa situación que hay tantas historias dentro de la palabra que todas de ellas fueron reales, por eso están escritas en las Sagradas Escrituras, las cuales nos muestran cuáles son las buenas costumbres, cuáles son las buenas conductas, nos habla de moral. A través de la escritura encontramos todo eso. Entonces, cuando nosotros escudriñamos y leemos la palabra y incluso pensamos, ¿estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? La misma palabra te da esa luz de si estás haciendo bien, si estás haciendo mal. Porque muchas veces el hombre se guía por sus propios razonamientos y por sus propias interpretaciones. Simplemente los de la Inquisición, ellos mataban en nombre de Dios. Ellos creían hacer lo bueno, creían hacer lo correcto, pero no lo hacían. Mismo Pablo, antes Saulo, él mataba a la gente también por Dios, por creer que Jesús era la competencia, ¿no? Y por eso él mataba a las personas. Pero a través de la escritura encontramos la verdad. Y bien lo dicen, que el Espíritu Santo es el que hace que nuestros pensamientos sean guiados por Él. Es por eso que el cristiano siempre debe de estar en comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando rompemos esa comunión nosotros mismos, el Espíritu Santo no la rompe, nosotros mismos rompemos con esa comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va. Entonces ahí es cuando el hombre se deja guiar por su propio entendimiento, no por lo que el Espíritu Santo le redarguye, porque ¿quién le va a redarguir? Si ya se portó mal, si ya ahuyentó al Espíritu Santo, ¿quién le va a redarguir? Ya no va a haber quien le redarguya. Por eso la palabra nos dice que debemos de estar velando, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando como león rugiente a quien devorar. Entonces la palabra siempre nos indica que debemos de velar, y no solamente en conocimiento de la palabra, sino también en oración, en ayuno, lo cual nos va a ayudar a siempre estar en esa verdad, y siempre el Espíritu Santo nos va a guiar. Sí, porque Él nos habla, ¿verdad? Así que, pues, el consejo
que damos, que quiero darles, que siempre esa luz esté en nosotros para decirle, Señor, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Verdad? Que no haya quien diga, no, porque dice una palabra, en la palabra del Señor, que el siervo del Señor tiene que ser una palabra irreprensible. Y eso siempre me lo estaba diciendo mi esposo, siempre me decía, es que el siervo del Señor tiene que ser irreprensible. O sea, nadie tiene por qué decirte que estás haciendo algo mal si tú estás haciendo las cosas bien. Entonces, es importante, ¿verdad?, que hagamos las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, pero también somos guiados por el Espíritu Santo, como al principio platicamos. Pues quiero que ya nada más vamos a volver a... No quiero adelantarme para que no se me queden atrás los hermanos, pero sí vamos a volver a ver las preguntas de la 1 a las 7. Sí, y ahí nos vamos a quedar, hermanos. Ya las teníamos, ya varios habían participado, pero vamos a volver a con su porción de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ya habíamos leído también. Entonces vamos a ver las preguntas con su respuesta. Dice, ¿cuál fue el propósito de que Saulo fuera a ver al sumo sacerdote? ¿Alguien lo tiene? Ya la habíamos respondido. Si no, se los doy. Ajá. Le dieron cartas para ir a Damasco y perseguir a los que seguían a Jesús. Ajá, ¿y por qué ellos estaban, o sea, sumo sacerdote y ellos estaban en contra de los hermanos que estaban predicando a Cristo? ¿Por qué, hermano? Porque no aceptaban que Jesús fuera el Mesías, el prometido, y consideraban que el Evangelio iba en contra de sus tradiciones y de su interpretación de la ley. Muy bien, sí, eso es. ¿Sí? Número 2. ¿Qué le sucede a Saulo casi cuando llega a Damasco? Explique qué pasó y quién se le atravesó en su camino. Sí, fue cuando fue resplandor. Ajá. Cuando se le apareció Jesús. ¿Qué le sucede a Saulo? Ajá, el versículo 3. ¿Qué le sucede? Que cae de rodillas y queda ciego. No, miren, hay que aprender. No estamos, primeramente, nosotros vamos a hacer como una paráfrasis poco a poco. El versículo 3 dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa es la respuesta, que sería el versículo 3. Ajá. Aunque aquí me pasé un poquito y quién se le atravesó en su camino, porque ya esa es de la pregunta 3. Ajá, pero originalmente es que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sabe por qué es tan importante eso, hermano? ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que esa luz lo cegó. Esa luz lo cegó y parece ser, ¿verdad?, que él nunca volvió a ver bien, aparentemente, ¿verdad? Escritos de la palabra del Señor, se cree que ese resplandor lo cegó y aunque él fue sano, de todas maneras no quedó igual que antes. Se cree que él quedó así como prueba de que Jesús se le había atravesado. Entonces es interesante, ¿no?, ver todas estas cosas y pues privilegiado él, ¿verdad?, que
nosotros decimos, híjoles, qué privilegios tan fuertes, ¿no? Versículo, número 3. ¿Quién se le apareció a Saulo en el camino? ¿Y qué quería de él? Ya vamos. ¿Se acuerdan que les pregunté a ustedes hace 8 días? ¿Ustedes en qué creen que él iba montado en camello, en burro, en caballo? Bueno, esta duda nada más me salió, ¿no? Porque dice cayendo. Quiere decir que él estaba en alto, ¿verdad? Entonces puede ser que la respuesta más apropiada es el que iba en caballo. Iba a caballo, porque allá, los caballos no son de aquí de México, ¿verdad? ¿O sí? No. Son de allá, ¿verdad? Provienen de allá. Ya, sí. Ajá. Entonces, no se cayó de una altura tan considerable, ¿no? Porque los camellos sí están muy altos, ¿no? Bueno, por aquello de la rotura de las piernas o de alguna cosa así, ¿no? Pero sin embargo, ¿verdad? A ver, ¿quién se le atravesó en el camino? Pues vamos a ver. ¿Quién? El Señor, ¿verdad? El Señor Jesús. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me quiere decir? Qué difícil es pelear contra... Pues contra qué se podría decir, aguijón es la palabra más correcta. Ajá, contra el aguijón, que es una punta algo que duele mucho. Contra algo afilado, ¿no? Podría Ajá. decir. Ajá, contra un aguijón, pues sabemos lo que es un aguijón. Dar golpes o patadas con el pie, ¿verdad? Hacia un aguijón, pues se daña, ¿no? Todo. El mismo se daña. Sí, pues. Ajá, entonces es lo que le dijo. ¿Por qué me estás tratando de golpear? Tú solito te estás dañando. Entonces viene aquí algo bien bonito, hermanos, que cuando nosotros no nos damos cuenta, pero Dios nos protege, ¿verdad? Quizá nosotros estamos tratando de que pase algo sobrenatural, ¿verdad? Ahora, y que seamos defendidos por nuestro Señor. Y no lo estamos notando, no estamos viendo, pero Él nos está defendiendo. Amén. Porque no tuvo que matar a Saulo para hacerlo comprender que estaba haciendo mal, ¿verdad? Fíjense, nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que nuestros enemigos los destrozara el Señor, ¿no? Y acabara con ellos y lo que sea nuestra carne quisiera, ¿no? Como Pero- dice que pidiosos. Pero miren, nuestro Señor es diferente. Pero la diferencia radica en que conoce nuestro corazón. Entonces, mucha gente puede estar muy equivocada y pueden estar haciendo cosas que no deben, ¿verdad? Pero sí que el Señor se les va a aparecer y les va a hablar, porque es una oportunidad la que les está dando a las personas de arrepentirse, de hacer las cosas bien antes de que Él actúe. Yo así lo veo, hermanos. Antes de que Él diga, voy a hacer esto contigo, les da una oportunidad, hermanos. Lo mismo que Saulo, ¿verdad? Vio, le está dando la oportunidad de recapacitar en lo que estaba haciendo y sabía que sí iba a cambiar Saulo, ¿verdad? Entonces, Dios mira el corazón, hermanos. Y por eso también tenemos que estar seguros. Ajá. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice que sus ovejas, ¿qué? Oyen su voz y le siguen. Dice, pero el que es salteador y no es pastor, es asalariado y entra por el corral, que no es el corral de las ovejas, sino entra por otro lado,
¿verdad? Y anda brincando vallas. Pero cuando somos de Dios, hermano, tenemos que entrar por donde. Derecho. No tenemos por qué andar nosotros haciendo cosas mal para poder encajar. Ajá. Por eso es que estamos en la petición con el Señor, diciéndole que la obra es de Él y que Él haga lo que tiene que hacer. Si ya lo hizo muchas veces, si Él ya se glorificó dando terrenos, dando para material, porque eso no fue el hombre, fue el Señor. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es, Señor, haz la obra en este tiempo. A lo mejor ya los que estamos más grandes o ya pasamos por un proceso, ahora que los jóvenes vean eso, Señor, dales ese privilegio, que los de esta generación puedan ver tu gloria y puedas manifestarte como te manifestaste en otro tiempo, ¿verdad? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Es que en el Antiguo Testamento Dios se nos muestra como un Dios de justicia, fuego consumido, porque bien veíamos ahorita, ¿no? Que el pueblo de Israel fue idólatra y se mezcló con extranjeros, los cuales tenían idolatría, y Dios quería desarraigar toda esa idolatría, pero el pueblo de Israel volvía a lo mismo. Entonces, como Dios justiciero, como Dios de justicia, como fuego consumidor, Él era tajante, Él no permitía el pecado, por eso Él tenía que exterminar con todo eso. Pero a su vez vemos en el Nuevo Testamento a un Dios de misericordia, porque como les decía ahorita, hablando de Eliseo, ¿no? Eliseo, ¿qué fue lo que pasó? Que iba caminando, dice la palabra del Señor, y un grupo de jóvenes le empezaron a hacer burla, porque por eso sabemos que Eliseo era un hombre calvo, porque le decían, sube calvo, sube, y se enojó Eliseo, ¿y qué hizo? Le pidió a Dios que mandara osos, que se comieran esos jóvenes, y se los comió. Sí, Por eso en el Antiguo Testamento vemos a un Dios de justicia, a un Dios que obra conforme a su voluntad y conforme a lo que Él quiere. Pero también vemos el lado de un Dios misericordioso, porque ¿qué pasó cuando Jesús le hablaba a los discípulos acerca del perdón? Y Pedro, ¿qué le dijo? Ay Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis enemigos? Yo creo que se imaginaba algo de Eliseo, no, nada, pues aquí va a correr sangre, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento nos muestra aquí la misericordia de Jesucristo hacia el hombre, porque le dijo, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. Eso nos indica que tenemos a un Dios de justicia, pero también tenemos a un Dios misericordioso, que Él va a obrar conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros queramos, sino conforme a lo que Él quiere. Y de esta misma manera fue con Pablo, porque Dios tuvo misericordia de él, porque, unos versículos abajo dice, porque instrumento escogido eres. Cuando Dios tiene el propósito con una persona, mueve lo que tenga que mover para que las personas sean ese instrumento que Él necesita. Y muchas veces nos tiene que sacar de nuestra comodidad para decirnos, yo quiero que seas ese instrumento escogido, ese propósito con el cual yo te hice, quiero que cumplas ese propósito en mí. Y en una ocasión nuestro hermano Roberto nos decía, pues Dios nos sacó de nuestra comodidad porque Él tenía un propósito con nosotros, pero también un propósito con ellos. Y que el Señor nos muestre ahora nuestro propósito, porque ahora es lo que a nosotros nos concierne, ¿no? Decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿qué es lo que quieres que nosotros hagamos? Así como sabemos que eres un Dios de justicia, también eres un Dios de misericordia. Y ahora muéstranos tu misericordia y permítenos ver qué es lo que vamos a hacer, así como con Pablo, ¿no? Que Dios tuvo misericordia de él. Y la obra del Señor continuó, que sigamos avanzando en ese camino hacia adelante. Yo creo que, Adelante. Yo creo que es bonito ver todas esas cuestiones. En la Biblia muchas veces se dice que cuando se decía en la Biblia
sube al monte o sube a algún lugar, se decía que era momento en el que tenían que buscar más de Dios, ¿sí? Y aquí me quedé pensando por lo de que se cayó Saulo. Se cayó Saulo, ¿por qué un detalle tan pequeño es mencionado en la Biblia? ¿No? Y entonces quizás quiera decir lo inverso, que yo creo que Saulo iba en un caballo, porque lo más común en esos momentos era que las gentes adineradas o las gentes de poder iban en un Camello. no, en un caballo un tanto vistoso, lujoso, por así llamarlo a esos momentos. Entonces, yo creo que iba en su caballo él, con todo, en su mente, con todo el afán de que él era. Por ahí dicen que Saulo era muy vanidoso, que Fariseo de fariseo. precisamente por eso dicen que era muy vanidoso, que siempre sacaba sus cartas por delante. Yo soy esto, yo soy aquello. Y si en la carne fue o en el espíritu fue o todo, que él sacaba, era un hombre muy vanidoso. Y entonces yo creo que Dios lo tenía que hacer descender. ¿Cuántas veces Saulo se habrá visto en el suelo? No, pues. Yo creo que por ser la persona que era, yo creo que pocas veces se llegó a ver en el suelo, tirado completamente en el suelo, como para que la Biblia haga mención de esto. Y yo creo que con esto quiso hacer Dios hacerle sentir a él lo menos de lo menos. Cuando después le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, no te conviene pelear contra mí porque más te voy a hacer sentir mal, ¿no? Como diciéndole, tú sigues haciendo esto y entonces vas a ver conmigo y te voy a hundir. Te voy a hacer lo peor, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso era que Saulo tenía que llegar ahora sí que tocar fondo. Llegar a tocar fondo, ¿sí? En este caso, sentirse tan humillado como poder estar en el suelo sin ver y no poder levantarse del suelo. Sí. ¿Sí? Porque dice la Biblia que sus personas que lo llevaban lo ayudaron. ¿Sí? Entonces, tenía que Dios hacerlo sentir hasta lo más bajo como para poder después ver aquel resplandor y aquel Jesús. ¿Sí? Entonces yo creo que con esto, refiriéndonos a nosotros, yo creo que es algo parecido. Ya nos hizo tocar fondo y ahora nos toca ver la gloria de él. Creo que es una que madura, ¿no? ¿No será como tipo que madura lo que le pasó a Saulo? Pues a lo mejor por el resplandor aquel. Por el creo que sí. resplandor. Y por lo que dice después que, bueno, ya me estoy adelantando mucho de las escamas que cayeron de su Muchos detalles todavía. Ajá, muchos detalles. Por eso Es que es no bonito. pudo haber sido enfermedad. Es No, bonito fue algo que le estudiar, pasó a ¿verdad? él. Es bonito estudiar porque vamos Fue algo muy especial por el hecho de verlo a él, no por la luz, no por el golpe o no por algo, sino No lo vio. fue algo tan especial que pasó en Dice sus que le ojos, que fue- rodeó un resplandor de luz. Y una voz que le dijo, Saulo, Saulo. ¿Ya? ¿Continuamos? Sí, está Bueno, interesante. la respuesta al 3. ¿Quién le apareció a Saulo en el camino? ¿Y qué quería de él? Dice, Señor. Allá arriba en el 5, versículo 5 dijo, yo soy Jesús. Ajá. El versículo 6. Ajá. Y él Dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Ay, pero esta historia está bien buena, ¿verdad? Y al otro que le habla a Dios
y que dice, no, que señor, yo que voy a andar yendo, como que, bueno, ahorita digamos, pero está bien interesante, ¿a poco no? Pregunta 4. ¿Qué pasó a los hombres que iban con él? Es lo que decía el hermano Beto, ¿verdad? Me llama mucho la atención, porque hablando de la arrogancia de él, imagínense las órdenes, ¿no? Luego esa gente de ese tiempo, que eran soldados y que eran esto y lo otro, humillaban a la gente mucho y los hacían sentir. Y por eso hacía yo esta pregunta. ¿Qué pasó a los hombres que iban con él? Y aquí dice que estaban atónitos, ajá, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces ahí pónganle ustedes, estaban atónitos y no sabían qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Es por eso, por esta parte también es por la que se cree que Pablo, por esto y por otra situación, que Pablo sí vio a Jesús. Ajá. Porque aquí es específica la palabra y dice que los que iban con él no le vieron. No dice que todos, dice los que iban con Pablo no le vieron. Y aparte recordemos que otro requisito para ser apóstol era haber visto a Jesucristo. Por eso Pablo decía, yo como abortivo, o sea, como que a ir derrapado, ¿no? Ajá, pero le vio, por eso algo tuvo que haber sido ahí en los ojos de Pablo, algo pasó ahí. Pienso que sí, lo más probable es que lo haya visto, aunque sea flashazo, ¿no? Porque sí, él hacía, se defendía con eso. Decía, porque uno de los requisitos para ser apóstol era que tenían que haber andado con el maestro, haber visto a Jesús. Entonces, él se defiende y dice, pues yo no anduve mucho con Jesús, pero lo vi cara a cara. Por eso soy apóstol. ¿Sí recuerdan? No se los encontré esa parte, pero sí, así dice la palabra. Y yo creo que esa puede ser la respuesta a lo que decías al principio, de cómo puede estar uno seguro de que está uno en la verdad. Porque él dice, esa parte que dijiste ahorita, ¿cómo decía? ¿Cuál de todas las que hablé? He hablado tanto. ¿Que vio a Jesús? Bueno, pregunté, ¿qué pasó a los hombres que iban con él? Estaban atónitos y no entendían, porque no veían nada, pero Jesús sí. Digo, pero Saulo sí. Ajá, ¿no? Tampoco. No, refiriéndose a eso, era acerca de que vio a Jesús. Ajá, porque y entonces ya su apostolado empezó, fueron sus ojos abiertos, vio a Jesús y ¿qué hizo? Empezó a caminar con él. Empezó a caminar con él y yo creo que una de las cosas importantes aquí para saber si estoy sirviéndole al Señor es esa, estar con él, caminar con él cada día, porque una vez que se pierde ese andar con él, pues yo creo que ya es muy, muy difícil que... Y sí son las cosas, hermanos, que de la vida que nos van haciendo que nos alejemos, ¿verdad? Nosotros, me refiero al hermano Antonio y a mi persona, siempre desde que yo me casé con él, nuestra vida fue dirigida para servirle. Entonces nosotros nunca había no. Casi mi ministerio no lo conoció nadie porque la verdad, mucha gente quiso opacar lo que yo hacía, mucha gente pues peleaba conmigo porque me ha gustado mucho la claridad y no a toda la gente le gusta. Entonces, él me enseñó, mi pastor, cómo se tenía que servir al Señor y por dónde caminar y qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, quiero decir que yo estoy acostumbrada a este trabajo, pero no toda la gente. La gente a veces
el único tiempo que busca a Dios es el tiempo que está en un grupo o que va a la iglesia y pues se pierden. Un ratito van y buscan a Dios y dicen, yo estoy metido con el Señor, pero no es cierto. Nosotros estábamos de día y noche los dos. Y si nos llamaban, mucha gente decía, ay, mi pastor, pobrecito, tan buena gente, ¿no? Que se paraba a la hora que fuera. No nada más el pastor. ¿Por qué nunca decían de mí? Si yo me iba con él, a todos lados, a los hospitales, si teníamos que atender a alguna persona, una pareja que tenía problemas, a las 3 de la mañana o 4 estábamos en su casa. Entonces, esto es vivir en Cristo, hacer para el Señor, hacer todo lo que Él nos está diciendo, pero no siempre la gente está dispuesta a vivir una vida en Cristo. Viven 1 hora, ¿no? Que van a la iglesia, 2 horas. Y eso como que ya le están dando mucha al Señor, ¿no? Señor, ya te pasaste, ¿no? Sienten que están dándole demasiado. Entonces, el consejo es, vive para el Señor. Como dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. Síguelo en todos tus caminos, ¿verdad? Y Él enderezará tus veredas, dice el Señor. Entonces esto, hermanos, es una vida llena del Señor. No nada más es que cuando estemos aquí o cuando estemos buscando al Señor. No, esto es estar en los negocios del Señor. Ese es el primer y grande mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando amas a Dios como lo dice el gran mandamiento, estás pegado, estás buscando. A alguien que amas lo buscas, quieres estar con él en todo tiempo. Pero también viene la siguiente parte, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se engloba el cristianismo, porque no podemos decir sirvo a Dios, busco a Dios y a la vez lastimamos a nuestro hermano que está al lado. Por eso es a tu familia. O a tu familia, sí, al prójimo. A tu esposa, a tus hijos, y son los más próximos a ti. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a decir que amo a Dios, que sigo a Dios, si estoy haciendo mal con mi familia? Exacto. Sí, por eso ese es el primer y gran Por mandamiento. eso decía mi mamá, no, eso es viejo, y ya cuando niña, o gente así. Sí, exacto. Por eso la palabra dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, ahí se da a conocer un cristiano. Ahí conocemos cómo es que estamos haciendo la verdad, porque estamos pegados a Dios, así como dice ese primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso implica algo, es algo global, algo grande, ¿no? Pleno. Pero lo siguiente, y a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo son todos los que están a tu alrededor, todos, empezando desde tu casa, porque la palabra lo dice, el que no provee para los de su casa, primeramente, es como si hayan negado la fe. Entonces, está difícil, pero no imposible. Ya nada más vamos a dejarla en el 5, porque la próxima es de lo que pasó con Ananías. Ajá. Y pues ahí vamos, está bien interesante también. Sí. Ajá. Está bien interesante toda esa porción donde él dice, no, manda a otro, yo no. Vamos a ver cómo tuvieron que meter a Saulo en la ciudad. Es interesante, porque Saulo estaba acostumbrado a hacer lo que él quería, como decía el hermano Beto, a mí nadie me manda, ¿no? Entonces dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Qué cosas, no? Y es que era joven.
versículos atrás, no creo que haya pasado mucho tiempo del apedreamiento de Esteban a este acontecimiento, y en la palabra sí es específico, a los pies de un joven llamado Saulo. Para que diga joven la palabra, Sí. ¿como cuántos años ha de haber tenido? Como unos 30. Yo creo que más joven. ¿Será? Yo creo vamos a que poner más joven. De 20 a 30, ¿no? Por ahí. Puede ser. Y esa Sí, edad. los 28 ya, o sea, no, era completamente un muchachillo. Orgulloso, vanidoso. Sino que sí ya era de peso porque ya era más mayor. Sí, era mayor. Bueno, pues hasta ahí le vamos a dejar, porque vamos a dejar de tarea leer del 10 al 17. Ajá. Está bien interesante, ¿no? Ahora suban al grupo tarea, leer, Hechos 9, suben allí. Que lean. Ay, es que tiene un montón de detalles. Miren aquí, por ejemplo, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La ciudad de Damasco estaba muy desprestigiada. Por eso siempre censuraban a mi esposo, por decirlo así, Juan, Leticia y Daniel. Ellos tres siempre decían que por qué le puso... perdón. ¿Cómo? Versículos del 10 Al 17. Que por qué le había puesto Damasco a la iglesia Damasco, ¿verdad? Pero él no se refería a la ciudad, sino al encuentro. Y siempre nos lo decía así. Dice, es que yo tuve un encuentro con el Señor. Dice, y el Señor allí trató con mi vida. Por eso muchos le ponen camino a Damasco. Pero nuestro pastor, la iglesia primera, que la misioncita, se llamaba Monte Calvario. Y ya después él le puso Damasco, iglesia Damasco. Pero primero se llamaba Monte Calvario. Y José decía que era Monte Carmelo, pero no, es Monte Calvario. Sí, porque está en los escritos, por ahí hay un escrito, no Y recuerdo. mucho tiempo duró arriba de... Bueno, quitaron la pintura que estaba y abajo se veía que decía Monte Calvario. Monte Calvario. Sí, no sé en qué escrito antiguo está eso de que Monte Calvario. Pues ahí está el estudio. ¿Alguna duda? ¿Otro comentario? ¿Alguna cosa? Si nos metemos a leer, hermanos, es bien bonito. Porque empezamos a encontrar datos muy interesantes. Fíjense que yo cuando estaba en el instituto me interesó mucho el libro de Juan, del Evangelio según San Juan. A tal nivel que empecé a contar de cada palabra cuántas había escritas de la misma en el libro. Y pues estuvo muy interesante, porque allí encontré algo bien bueno, que es la repetición de las palabras que Jesús usaba mucho, que se les llama máxima. Entonces la repetición de las palabras significa los mandamientos, lo que Dios quiere para tu vida, para que nosotros mejoremos. Entonces, eso hasta que tú estudias y ves y lees, dices, bueno, ¿y por qué tantas veces repite lo mismo? Mucha gente, exégeta, por así decirlo, podría pensar que es una equivocación de la Sagrada Escritura, pero no es así, sino que lo habla para que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta de las cosas mejores que hay en la Escritura. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya aquí está el hermano Beto que las va a responder. Pues ya. ¿Oramos? Oramos. Bueno. Bendito Dios, en Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permitiste leer tu palabra, mi Señor. Y bien lo dice ella misma, que estas palabras son dulces a nuestro paladar.
Gracias, Señor, porque a través de ellas encontramos beneficios para nuestra vida y a través de ella nos enseñas el camino para un día morar contigo, Señor. Te pido que esta palabra no regrese vacía, sino que sea atesorada, pero no tan atesorada porque luego la guardamos, Señor, sino que la pongamos en práctica, Señor, para todo aquel que nos demande, Señor, razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. Que esta palabra, Señor, sea nutritiva y sea de edificación, Señor, para tus hijos, Señor, que tanto te aman. En esta hora, Señor, te pedimos por mis hermanos que no pudieron estar, Señor, bendíceles, ayúdales, guárdales, amado Cristo. Y en esta hora que nos vamos a despedir, más no de tu presencia, que sea tu bendición, mi Señor, con cada uno de nosotros, aquel que va lejos, aquel que va cerca, guárdanos, protégenos y defiéndenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.